En este video veremos las gráficas de las funciones exponenciales. Para ello tenemos que primero recordar la definición de una función exponencial. Y estas son funciones que están formadas por una constante elevada a una potencia donde esa potencia, ese exponente, es la variable independiente. Por ejemplo, esta, f de x igual a la x, donde a es una constante que tiene que ser positiva, o sea, no puede ser negativa, no puede ser 0 tampoco, ni tampoco puede ser 1. Las gráficas de todas las funciones básicas exponenciales son muy similares. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a 3 a la x, se ve así. Si es 2 a la x, se ve así. Si es e a la x, se ve así. Y con básicas nos referimos a aquellas que no tengan ninguna transformación. Algo que podemos notar de estas gráficas es que si la seguimos la línea hacia el infinito negativo, ninguna gráfica termina y además ninguna tocará al eje x. Se verán algo así, se irán juntando siempre, pero nunca se tocarán. Y esto es porque no existe ninguna potencia a la cual podemos elevar ningún número y que su resultado sea 0. Así pues, la gráfica nunca tocará esa línea. Y cuando una gráfica no toca una línea, se ve una forma de una asíntota. Y si recordamos su definición, una asíntota es una línea imaginaria a la que la gráfica se acercará cuando la función vaya hacia el infinito, sea positivo o negativo, pero nunca la tocará. Para graficar una función exponencial, tenemos que comenzar entonces por trazar la asíntota, tal y como lo hacíamos con las funciones racionales. Y entonces, tendremos aquí un plano cartesiano, vamos a graficar la función f de x igual a 2 a la x, y comenzaremos por trazar la asíntota exactamente sobre el eje x. Todas las gráficas de todas las funciones exponenciales sin transformaciones, es decir, que no tengan ninguna cosa extra más que la base y el exponente, se trazará sobre el eje x. Y aquí está. Después pondremos un punto en 0,1 porque, como explicamos en un video anterior, cualquier número elevado a la 0 es 1 y entonces tendremos siempre un punto ahí, 0,1. Después pondremos otro punto en donde x es igual a 1 y a una distancia ese punto con respecto de la asíntota de lo mismo que la base, es decir, como aquí la base es 2, la distancia entre la asíntota y ese punto será 2 en 1,2. Y otro en donde x sea igual a menos 1 porque pues queremos trazar algunos puntos para poder graficar y la distancia entre ese punto y la asíntota será 1 sobre la base, por otra ley de los exponentes que vimos en el video anterior. Y aquí está en 1 menos 1,1 medio. Y finalmente trazamos la línea. Con esos puntos, con unos 2-3 puntos que grafiquemos, será suficiente para poder trazar la línea. Si tenemos cualquier otra función exponencial, por ejemplo f de x igual a 3 a la x, vamos a tener exactamente lo mismo, nuestra asíntota sobre el eje x, el punto en 0,1, un punto en x igual a 1 y a distancia igual a la base, es decir 3 en este caso, 1,3, y otro en menos 1,1 sobre la base, que es menos 1,1 tercio. Si ahora tenemos 4 a la x, la gráfica tendrá las mismas características, tendrá la asíntota sobre el eje x, el punto en 0,1, pero ahora tendremos el punto en menos 1,1 cuarto en lugar de 1 tercio y un punto en 1,4 porque la distancia será lo mismo que la base y ahora la base es 4. Después podemos tener transformaciones, muchísimas transformaciones puede tener esta función, vamos a verlas ahora. La función básica, como la tenemos aquí, f de x igual a la x, no tiene ninguna transformación porque no hay ningún elemento que se le haya agregado a la función básica. Sin embargo, se le pueden agregar muchos. Por ejemplo, se le puede sumar o restar una constante f al final y eso nos indicará la traslación vertical, es decir, si se moverá hacia arriba o hacia abajo la función. También se le puede agregar constantes al exponente. Cualquier forma que sea diferente a solamente x en el exponente nos indicará que hay una traslación horizontal, es decir, que la función se va a mover a la izquierda o a la derecha. Después podemos tener un signo en el exponente. Si ese signo está alterando el valor de la x, es decir, si la x o el término que tenga la x es negativo, tendremos una reflexión horizontal, es decir, se verá como un espejo a través de que se verá a través del punto 0,1 que se tiene en todas las gráficas. También podemos tener una constante multiplicando a la base de la función. Cuando pasa esto, tendremos una compresión o estiramiento, es decir, la gráfica se verá más apachurrada o más alargada. Y finalmente podemos tener un signo también que esté afectando a la base. Si la base es negativa, entonces tendremos una reflexión vertical, es decir, que la gráfica se verá reflejada hacia abajo.
Vamos a comenzar una por una. Por ejemplo, una traslación vertical, como en este caso f de x igual a la x más una constante que llamaremos f. Esa constante f nos indica cuántas unidades vamos a subir o bajar la asíntota. Es decir, ya no estará sobre el eje x, estará movida tantas unidades como esa constante nos diga. Entonces si tenemos, por ejemplo, f de x igual a 2 a la x más 1, ese 1 nos indica que se va a mover una unidad hacia arriba la asíntota. Y la gráfica se verá así. Ahora la asíntota estará en y igual a 1, tendremos el punto movido igual, está a una unidad de distancia de la asíntota, ya no estará con respecto a una unidad con respecto del eje, sino de la asíntota. Lo mismo pasa con el otro punto, ese punto estará a una distancia de 1 con respecto del punto 0,1, que ahora ya no está en 0,1 sino 0,2, y estará a una distancia de la base, pero con respecto de la asíntota. Si se fijan, tenemos dos unidades entre la asíntota y el último punto de la derecha. Ahora, si tenemos una traslación horizontal, será cuando el exponente no sea solamente x. Si no es solamente x, se tiene que igualar el exponente a 0 y despejar la variable, como lo habíamos hecho muchas veces antes con todas las funciones para encontrar la traslación horizontal. Y entonces, si en lugar de tener 2 a la x tenemos 2 a la x menos 2, vamos a tomar ese x menos 2, lo vamos a igualar a 0 y despejamos la x. X igual a 2 nos indica que habrá una traslación horizontal de 2 unidades hacia la derecha. La gráfica se verá así. El 0,1 ahora ya no estará en 0,1, sino que estará en 2,1 porque se movió 2 unidades a la derecha. La gráfica, si la pudiéramos ver completa, seguiría hacia la derecha hacia el infinito y del mismo modo hacia la izquierda seguiría hacia el infinito sin tocar al eje o a la asíntota en este caso. Tenemos la asíntota se mantuvo en el mismo lugar. El punto 0,1 se movió, e igual el menos 1,1 medio ya no está en menos 1 sino en 1, porque se movió 2 unidades a la derecha. Tenemos compresión o estiramiento cuando hay una constante que multiplica a la base, y esa constante, que llamaremos b, va a modificar a la gráfica y la va a hacer verse más alargada o más comprimida. Por ejemplo, si tenemos 2 multiplicando el 2 a la x, ahora en lugar de estar en 0,1 está en 0,2, se movió 2 unidades. Y en lugar de estar en 1,2 está en 1,4 porque estamos multiplicando por 2 cada uno de los valores. Si tenemos un medio multiplicando al 2 a la x, entonces en lugar de verse más alargado se va a ver más apachurrado. En lugar de estar en 0,1 está en 0,1 medio porque multiplicamos todos los valores por un medio, es decir, los dividimos entre 2. Estaba en 0,1, ahora está en 0,1 medio. Tenemos un punto en menos 1,1 medio, ahora está en menos 1,1 cuarto. Y en lugar de estar en 1,2 está en 1,1. Después tenemos una reflexión vertical cuando tenemos un signo que está afectando a la base. Si en lugar de tener 2 a la x tenemos menos 2 a la x, esta gráfica se va a reflejar verticalmente, es decir, en lugar de verse para arriba, se va a ver para abajo. Y se va a ver exactamente igual, en lugar de estar una unidad hacia arriba con respecto a la asíntota, ese punto estará una unidad hacia abajo con respecto de la asíntota. Ya no estará en 0,1 sino en 0,-1, en este caso porque la asíntota está exactamente sobre el eje. Una reflexión horizontal sucederá cuando tengamos un signo que afecte a la x del exponente. Por ejemplo, si tenemos este f de x igual a 2 a la menos x en lugar de 2 a la x, se reflejará tomando como pivote, como punto eje, al 0,1, y entonces la gráfica se mantendrá igual en ese punto, pero se invertirán los valores. En lugar de estar en 1,2 estará en menos 1,2, y en lugar de menos 1,1 medio está en 1,1 medio. Y podemos tener funciones que combinen todas las transformaciones, como la que tenemos aquí. F de x igual a menos 2 por 3 a la menos x menos 1, menos 1. Tenemos nuestra asíntota originalmente sobre el eje x. Como tenemos una traslación vertical, se va a mover una unidad hacia abajo, nuestra asíntota. Después, el punto que estaba en 0,1 ya no está en 0,1 porque se movió también una unidad hacia abajo, entonces estará en 0,0. Y así comenzamos con nuestra gráfica. Nuestra gráfica no quedará así, esto solamente es el procedimiento. Después, sabemos que tenemos un signo negativo de la función y eso nos indica una reflexión vertical. Entonces, nosotros tendremos ese punto en lugar de en 0,0, estará una unidad hacia abajo de la asíntota. Después, tenemos el exponente que no es igual a 0, no es igual a x. Y entonces tendremos que tomarlo, igualarlo a 0 y despejar la x. Ese menos x menos 1 lo igualamos a 0 y nos queda que x es igual a menos 1.
Eso significa que tenemos una traslación horizontal, una unidad hacia la izquierda. También tenemos un 2 que está multiplicando a la función. Eso significa que tenemos un estiramiento de 2 unidades. En lugar de estar en 0, en menos 1, menos 2, estará en menos 1, menos 3, porque en lugar de estar a una distancia de 1 de la asíntota, estará a una distancia de 2 de la asíntota. Y finalmente, podemos poner los puntos. Como teníamos la x del exponente negativa, entonces nuestra gráfica no se verá como elevándose hacia la derecha, o en este caso yéndose hacia abajo hacia la derecha. Se irá hacia la izquierda porque tenemos una reflexión horizontal también. Y la gráfica se verá así. Con esos 2 puntos será suficiente para poder graficar. Podemos poner más. Si la gráfica estuviera un poco más grande, podríamos ver más puntos. Y entonces, lo que tenemos que hacer siempre para poder graficar es utilizar cada una de las transformaciones por separado a partir de la gráfica básica, y con eso podremos obtener la gráfica de cualquier función exponencial con cualquier transformación que tenga. Finalmente, el dominio del rango de una función es muy sencillo, de una función exponencial. Si vemos aquí f de x igual a 3 a la x, o f de x igual a 2 a la x, hacia la izquierda y hacia la derecha no hay ningún valor que evite que la gráfica continúe. Eso significa que el dominio siempre será todos los números reales, sea como sea la gráfica, menos infinito e infinito. Sin embargo, en el rango, cuando una función es positiva, como en este caso f de x igual a 3 a la x, o igual a 2 a la x, nuestro rango siempre irá de la asíntota hacia el infinito sin tocar la asíntota, y por supuesto que el infinito también con paréntesis porque nos indica que nunca lo tocará. Y si tenemos una función negativa como la que tenemos aquí de f de x igual a menos 2 por 3 a la menos x menos 1 que vimos hace un momento, nos daremos cuenta que de igual manera el dominio no se afecta, va de menos infinito a infinito. Sin embargo, el rango va de menos infinito hasta la asíntota. Ahí es donde termina sin tocarlo. Siempre tenemos que seguir esta guía para poder hacer o para encontrar el dominio del rango de cualquier función exponencial.